¿Qué harías si a las 3 de la madrugada recibieras una llamada desesperada de una familia que lleva 5 meses viviendo algo que ninguna bendición ha podido detener? Eso me pasó a mí. Y lo que descubrí esa noche cambió para siempre la forma en que entiendo la protección espiritual del hogar. Hoy voy a contarte todo. La historia completa de esa familia. Lo que encontré cuando crucé la puerta de esa casa. Y algo que muy pocos sacerdotes conocen: 3 criaturas que Dios mismo puso en su creación para proteger los hogares del mal. No es superstición. No es magia. Es sabiduría antigua de la Iglesia que casi nadie enseña hoy. Quédate hasta el final, porque lo más impactante no te lo voy a revelar ahora. Y si sientes que tu hogar necesita protección, comparte este vídeo con alguien que amas antes de que termines de verlo. Suscríbete ahora para que nada de lo que viene se te escape. Era pasada la medianoche cuando sonó mi teléfono. Del otro lado, voces quebradas. Respiraciones agitadas. El sonido inconfundible del miedo absoluto. Padre, tiene que venir. Ahora. Algo está sucediendo en esta casa y no sabemos qué hacer. No era la primera vez que recibía una llamada así. Pero algo en la voz de ese hombre me detuvo. No era exageración. No era nerviosismo ordinario. Era la voz de alguien que ha llegado al límite. Me vestí en silencio y manejé hacia las afueras de la ciudad. Era zona semirural. Casas separadas entre sí. Terrenos amplios. Y una oscuridad espesa que parecía más pesada de lo normal esa noche. Cuando llegué, cerca de las 4 de la mañana, encontré algo que me dolió en el alma. Toda la familia estaba reunida en la sala. Las luces encendidas. Nadie quería estar solo. Los niños, de 8 y 10 años, abrazados a su madre como si soltarla significara perderse para siempre. El padre con una mirada que reconocí de inmediato, la mirada del hombre que ha orado, que ha luchado, y que ya no sabe qué más hacer. Y entonces, hermano, cuando crucé esa puerta, sentí algo. Lo que se siente al entrar a una casa infestada. Hay algo que cualquier sacerdote con experiencia en liberación espiritual reconocería de inmediato. No hace falta que explote algo. No hace falta que los muebles vuelen. La presencia demoníaca tiene un peso. Una opresión. Como si el aire mismo se volviera más denso, más oscuro, más hostil. Eso fue lo que encontré en esa casa. No era imaginación. No era sugestión. Era una realidad espiritual objetiva y palpable que se percibía desde el umbral. Me senté con la familia y les pedí que me contaran todo. Sin omitir nada. Desde el principio. Y durante la siguiente hora, lo que escuché me confirmó que lo que estaba enfrentando era real y serio. Llevaban 5 meses viviendo una pesadilla progresiva. Pasos pesados en el pasillo cuando todos estaban en sus habitaciones. Sombras que se movían con intención, no como trucos de luz, sino como presencias que podían sentirse físicamente. Puertas que se abrían y cerraban solas con violencia. Objetos que caían de los estantes sin razón. Una presión en el pecho cada vez que alguien intentaba orar. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave era lo que le estaba haciendo a la familia por dentro. La esposa había caído en depresión severa. El esposo tenía ataques de ira que jamás había experimentado en su vida. Y una familia que siempre fue unida, pacífica, amorosa, estaba rompiéndose desde adentro por conflictos que surgían de la nada, como si algo invisible quisiera destruirlos. Habían rezado rosarios completos todas las noches. Habían colocado crucifijos en cada cuarto. Habían rociado agua bendita por toda la casa. Habían pedido bendiciones a otros sacerdotes. Habían hecho todo lo que sabían hacer. Y nada funcionaba. Al contrario. Todo empeoraba. Y en un momento te voy a revelar por qué. Pero primero necesitas escuchar lo que descubrí sobre esa casa. Cuando les pregunté sobre la historia del lugar, lo que me revelaron lo explicaba todo. La casa había pertenecido a un hombre que murió solo un año antes. Sin herederos. Sin familia cercana. Y según los vecinos del área, ese hombre practicaba ocultismo. Consultaba espíritus. Realizaba rituales extraños, especialmente en las noches de luna llena. La gente del lugar lo evitaba. Nadie se acercaba a su propiedad voluntariamente. Cuando murió, la casa quedó abandonada meses hasta que fue vendida en remate.
Esta familia católica la compró porque era espaciosa y el precio era muy bajo comparado con propiedades similares. No sabían nada de la historia oscura del anterior dueño cuando firmaron los papeles. Solo después de mudarse, los vecinos empezaron a contarles. Pero había algo más. Algo que me pareció una señal confirmatoria de todo lo que ya había percibido. Desde que llegaron, notaron que en esa propiedad no había animales. Ninguno. Ni pájaros en los árboles. Ni insectos. Ni lagartijas. Nada. Era zona rural. Debería haber abundancia de vida animal. Pero alrededor de esa casa específica había un vacío total. Y en los 5 meses que llevaban viviendo ahí, seguía siendo igual. Cuando escuché eso, hermano, lo entendí todo. Porque los animales perciben lo que nosotros muchas veces hemos aprendido a ignorar. La señal que los animales nunca mienten. Muchos estudiosos del comportamiento animal, y también exorcistas con décadas de experiencia, han observado algo que se repite constantemente. Los animales evitan los lugares donde hay presencias espirituales malignas. No por decisión racional. Por instinto. Por una sensibilidad que Dios puso en ellos y que los seres humanos, con toda nuestra racionalidad, muchas veces hemos perdido. Cuando un lugar está fuertemente afectado espiritualmente, las criaturas que deberían habitar ahí simplemente no están. Se van. O nunca llegan. Y esa propiedad, en plena zona rural donde debería haber vida animal en abundancia, llevaba más de un año en silencio absoluto. Sin pájaros. Sin insectos. Sin nada. Era la confirmación que necesitaba. Procedí a hacer lo que era necesario. Durante las siguientes 4 horas, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, realicé el exorcismo menor completo de toda la casa. Habitación por habitación. Sótano. Ático. Cada rincón donde la presencia se sentía más pesada. Recé las oraciones de liberación más poderosas que conozco. Rocié agua bendita con abundancia. Coloqué medallas de San Benito en puertas y ventanas. Enseñé a la familia oraciones específicas de protección. Y cuando terminamos, al amanecer, todos sentimos que algo había cambiado. La opresión se había levantado significativamente. La atmósfera era diferente. Más liviana. Más limpia. Pero cuando estaba por irme, sentí algo que me detuvo. La voz que me detuvo en la puerta. He aprendido a reconocer ese impulso interior después de años de ministerio sacerdotal. No es una voz audible. Es más como una certeza que llega de repente, clara e inconfundible. Y en ese momento, cuando ya tenía la mano en la puerta para irme, esa certeza me dijo, todavía falta algo. Hay una protección adicional que debes enseñarles. Algo que sellará este lugar de una manera que lo que salió no pueda regresar fácilmente. Me volví hacia la familia. Ellos me miraban con ojos exhaustos pero con una esperanza renovada que no tenían cuando llegué. Y les dije algo que los sorprendió profundamente. Hay algo más que deben hacer para fortalecer la protección de este hogar. Algo que muchos sacerdotes de hoy no enseñan porque se ha perdido casi completamente en el catolicismo moderno. Pero que tiene fundamento bíblico sólido y siglos de experiencia detrás. Quiero hablarles de 3 animales que Dios creó con una capacidad especial. Animales que, cuando están presentes en un hogar y son tratados con el respeto debido a criaturas de Dios, forman una barrera espiritual que las fuerzas del mal encuentran extraordinariamente difícil de penetrar. La familia me escuchaba en silencio absoluto. Y lo que les revelé esa madrugada es exactamente lo que voy a revelarte ahora a ti. El primer guardián, el gato. Antes de que pienses en los egipcios y en su veneración pagana de los gatos, detente. Porque lo que voy a enseñarte no tiene nada que ver con eso. Se trata de algo completamente diferente. Algo con raíces en la tradición católica y en la observación honesta de cómo Dios usa su creación. Los gatos tienen, según muchos exorcistas y personas de oración experimentada, una capacidad perceptiva que va más allá de lo físico. Pueden reaccionar ante presencias que nosotros no vemos. Muchos creyentes y religiosos han observado que cuando hay algo espiritualmente perturbador en un espacio, el gato lo detecta antes que cualquier humano. Se eriza. Bufa hacia puntos aparentemente vacíos. Sus pupilas se dilatan. A veces ataca el aire como si peleara con algo invisible. Se dice que el Padre Pío, en sus muchos años de ministerio,
observó este comportamiento en repetidas ocasiones. Cuentan que los gatos presentes en lugares donde él realizaba oraciones de liberación reaccionaban de manera agitada precisamente en los momentos y lugares de mayor actividad espiritual, y que una vez concluida la oración y disipada la presencia maligna, esos mismos gatos se tranquilizaban por completo, como si percibieran que el ambiente había sido limpiado. Podría parecer anecdótico. Pero cuando un mismo patrón se repite docenas de veces, en distintos contextos, con distintas personas, deja de ser coincidencia. He documentado casos de familias que atravesaban situaciones de opresión espiritual y que reportaron una disminución significativa de las manifestaciones después de que un gato llegó a vivir con ellos. No porque el gato tenga poder divino, sino porque muchos creen que Dios puede usarlo como instrumento de su providencia protectora. En conventos y monasterios católicos de larga tradición, los gatos han sido bienvenidos durante siglos. No solo como controladores de plagas. Las comunidades religiosas más antiguas observaban que estos animales parecían contribuir a mantener una atmósfera de paz y protección en los espacios sagrados. Hay comunidades contemplativas que hasta el día de hoy mantienen esta tradición. Entonces, ¿qué significa esto para ti en la práctica? No salgas corriendo a comprar un gato pensando que es un amuleto mágico. Eso sería exactamente el tipo de superstición que debemos evitar. Lo que significa es esto: si providencialmente un gato aparece en tu propiedad, especialmente en un momento en que estás atravesando dificultades espirituales, no lo rechaces automáticamente. Considera que tal vez Dios lo esté enviando. Recíbelo con gratitud. Cuídalo bien. Trátalo como lo que es, una criatura de Dios que podría estar cumpliendo una misión que tú no ves completamente. Y si ya tienes un gato y observas que se comporta de manera extraña, que mira fijamente hacia puntos vacíos, que evita ciertos rincones de la casa, que gruñe sin razón aparente, presta atención. Podría estar percibiendo algo que tus sentidos físicos no alcanzan. Pero el segundo guardián, hermano, tiene un fundamento todavía más profundo. Y cuando lo escuches, lo vas a entender de inmediato. El segundo guardián, el perro. Hay algo en el perro que no existe en ningún otro animal de la misma manera. Lealtad incondicional. Amor que no se negocia. Disposición a dar la vida por proteger a quienes ama. Eso solo ya dice algo sobre cómo Dios diseñó a esta criatura. Pero hay más. Los perros también perciben presencias que escapan a nuestros sentidos. Y a diferencia del gato, que muchas veces percibe y se retira, el perro percibe y confronta. Ladra. Gruñe con toda su determinación. Se interpone entre su familia y lo que sea que represente una amenaza. He escuchado de incontables familias que me reportan el mismo patrón. Los comportamientos extraños de sus perros empezaron exactamente al mismo tiempo que comenzaron las manifestaciones en sus hogares. Los perros se negaban a entrar a ciertas habitaciones. Ladraban durante la noche hacia las esquinas de los cuartos. Se ponían entre los niños dormidos y la puerta, como montando guardia. Una familia me contó que después de adoptar un perro grande, las pesadillas que sus hijos tenían cada noche cesaron completamente. El perro dormía en el pasillo entre las habitaciones de los pequeños. Y cuando ocasionalmente todavía había algún indicio de manifestación, el animal ladraba con fuerza y el fenómeno terminaba de inmediato. Otra familia reportó que desde que su perro llegó al hogar, las puertas dejaron de abrirse solas. Los objetos dejaron de caer. La paz volvió de manera gradual pero definitiva. ¿Tiene el perro poder para expulsar demonios? No. Solo Dios y quienes actúan en su autoridad divina pueden hacer eso. Pero muchos creyentes consideran que la presencia constante de un perro guardián, leal y valiente, hace suficientemente incómoda e inconveniente la permanencia de influencias malignas, que éstas buscan espacio sin esa resistencia. En la tradición católica, el Padre Pío tenía gran afecto por los perros y reconocía en ellos virtudes que admiraba: fidelidad, desinterés, amor genuino. Virtudes que él mismo practicaba heroicamente. Los fundadores de las grandes órdenes religiosas, en sus escritos y en sus vidas, también mostraron respeto y afecto por estas criaturas. Y no es casualidad que en el imaginario cristiano popular, el perro sea símbolo de protección fiel y de amor que no abandona. Si tienes un perro, trátalo bien. Reconoce en él no solo un compañero, sino un posible guardián que Dios puede estar usando para defender tu hogar. Y si consideras adoptar uno, hazlo con responsabilidad, con amor, y con la conciencia de que podrías estar recibiendo en tu casa un instrumento providencial de protección.
Ahora bien, el tercer guardián es el más inesperado de todos. El que menos personas conocen. El que tiene el fundamento bíblico más antiguo y más poderoso. Y cuando lo escuches, hermano, todo va a encajar de una manera que no esperabas. El tercer guardián, el gallo. ¿Por qué hay un gallo en la cima de tantas torres de iglesias antiguas en Europa? No es decoración. No es tradición vacía. Tiene un significado que la Iglesia sostuvo durante siglos y que muy pocos recuerdan hoy. El gallo, en la tradición cristiana, está ligado a uno de los momentos más cargados de toda la historia de la fe. Fue el canto del gallo lo que atravesó la conciencia de Pedro en el momento de su negación. Ese sonido que lo quebró por dentro y lo llevó al llanto y al arrepentimiento. Pero hay algo más. Algo que va más allá del episodio de Pedro. El gallo que canta al amanecer anuncia la llegada de la luz. El fin de la oscuridad. La victoria del sol naciente sobre las tinieblas de la noche. Y en el simbolismo cristiano, esa imagen apunta directamente a Cristo, que es la luz del mundo, que vence la oscuridad del pecado y de la muerte. Por eso, en Europa católica durante siglos, el gallo no era solo un animal de granja. Era un símbolo sagrado. Una presencia que se creía protegía el hogar. Una tradición transmitida de generación en generación. Si tienes un gallo en tu propiedad, el mal tiene más dificultad para operar ahí. ¿Tiene fundamento real o es solo folclore? Muchos creen que sí lo tiene. Y aquí está la razón. Las manifestaciones demoníacas ocurren con mayor intensidad durante la oscuridad de la noche. La hora de mayor actividad, según quienes han estudiado estos fenómenos durante décadas, es la madrugada profunda. Es cuando las familias reportan la mayoría de sus experiencias. Es cuando la vulnerabilidad es mayor y la guardia espiritual más baja. El gallo que canta al amanecer no solo anuncia el alba físicamente. Según esta tradición antigua, su canto tiene un efecto de cortar la operación de las fuerzas de las tinieblas que dependen precisamente de esa oscuridad para actuar. He escuchado de familias rurales que me contaban que en propiedades donde había gallos, los ataques nocturnos simplemente no ocurrían con la misma intensidad que en propiedades cercanas sin ellos. Una familia específicamente me relató que después de meses de manifestaciones terribles, desde la primera madrugada en que escucharon cantar a su gallo, algo cambió. Era, decían, como si ese canto cortara algo. Como si anunciara que la luz había llegado y que las tinieblas debían retroceder. El Padre Pío, que vivió decenas de años en un monasterio donde había gallos, habló en varias ocasiones del significado espiritual del amanecer como momento de victoria de Cristo sobre la oscuridad. Él entendía que hay una dimensión espiritual real en la alternancia de la luz y las tinieblas. En el folclore católico de muchas culturas, el gallo aparece consistentemente como protector espiritual del hogar. Aunque mucho de ese folclore está mezclado con elementos supersticiosos que la Iglesia no avala, muchos creen que el núcleo de esa tradición guarda una verdad que no debe descartarse completamente. ¿Cómo aplicarlo hoy? Si vives en zona rural o semirural donde es posible tener animales de granja, considera tener al menos un gallo en tu propiedad. No como amuleto. No como objeto mágico. Sino como criatura de Dios que podría estar cumpliendo una función protectora que trasciende lo meramente práctico. Si vives en ciudad y eso no es posible, al menos considera el simbolismo. La imagen del gallo ha sido venerada en el arte cristiano durante siglos precisamente por su significado espiritual. No como objeto de adoración, sino como recordatorio constante, la luz de Cristo vence las tinieblas. Vigila. Arrepiéntete. Espera el amanecer. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que voy a decirte hoy. 2 meses después de aquella madrugada, la familia me visitó de nuevo. No venían con miedo. No venían con urgencia. Venían con algo que en mis años de ministerio he aprendido a reconocer como uno de los regalos más hermosos que puede recibir un sacerdote. Venían con paz. Me contaron que gradualmente, después de las oraciones de liberación y de poner en práctica lo que les había enseñado, los 3 animales fueron llegando a su propiedad de maneras que ellos solo podían describir como providenciales. Uno llegó de la nada. Otro apareció sin que nadie lo llamara. El tercero fue enviado por un vecino que no sabía nada de su situación. Y conforme esos animales se establecieron en la propiedad, las manifestaciones residuales que todavía experimentaban fueron disminuyendo. Primero con menos frecuencia. Luego con menos intensidad. Hasta que un día se dieron cuenta de que habían pasado semanas sin ningún incidente.
La casa que había sido un campo de batalla espiritual se había convertido en lo que un hogar debe ser, un santuario. Los niños dormían tranquilos. La esposa había salido de la depresión. El esposo había recuperado su paz interior. Y la familia, que estuvo a punto de destruirse, estaba más unida que nunca. Me dijeron algo que no he olvidado. Padre, ahora sentimos que nuestra casa está protegida. No de manera invisible e incierta, sino de una manera que podemos percibir. Como si hubiera algo que cuida este hogar desde adentro y desde afuera. Hermano, eso es exactamente lo que Dios quiere para tu hogar. No una fortaleza de miedo, sino un santuario de paz donde su reino es supremo. Pero necesito decirte algo importante antes de terminar. Las advertencias que no puedes ignorar. Todo lo que te he enseñado hoy puede convertirse en algo hermoso o en algo peligroso dependiendo de cómo lo uses. Primero, no conviertas esto en superstición. Los animales no tienen poder divino propio. Son criaturas. Instrumentos que Dios puede usar si Él lo dispone. Si los tratas como amuletos mágicos, no solo no funcionarán, sino que estarás abriendo una puerta a errores espirituales serios. Segundo, nada de esto reemplaza tu vida espiritual. Los sacramentos. La oración constante. La vida en gracia de Dios. Sin eso, ninguna protección exterior te servirá de nada. Los animales son ayuda adicional, no sustituto de Cristo. Tercero, trata a estos animales con caridad genuina. Son criaturas de Dios. Merecen buen cuidado, respeto, amor. No son objetos utilitarios. Si los recibes en tu hogar, recíbelos como se merece cualquier criatura de Dios. Cuarto, si sientes que tu hogar está bajo un ataque espiritual serio, busca orientación sacerdotal. No dependas solo de estas enseñanzas. Un sacerdote con experiencia en oración de liberación puede ayudarte de maneras que ningún animal puede. Y quinto, hermano, tu protección principal, la definitiva, la que ninguna fuerza del mal puede vencer, es Cristo. Su nombre, su sangre, sus sacramentos, su iglesia. Todo lo demás es secundario. Con Cristo en el centro de tu hogar, las fuerzas del mal no tienen la última palabra. Nunca la han tenido. Y nunca la tendrán. Señor Jesucristo, gracias por poner en tu creación criaturas que pueden servirnos no solo en lo físico, sino como instrumentos de tu providencia protectora. Bendice cada hogar que hoy está atravesando una prueba espiritual. Envía tus ángeles a montar guardia. Y si es tu voluntad, envía también estas criaturas que muchos creen que usas para defender a los tuyos. Que cada hogar que te pertenece sea un santuario de paz donde tu reino es supremo y donde el mal no tiene poder de permanecer. Amén. Hermano, si este vídeo te tocó el corazón, si sientes que alguien que conoces necesita escuchar esto, compártelo ahora mismo. No lo dejes para después. Dale like si quieres que sigamos trayendo este tipo de enseñanza espiritual profunda que rara vez encuentras en otro lugar. Suscríbete para que no te pierdes lo que viene, porque en los próximos vídeos vamos a hablar de temas que muy pocos se atreven a abordar con esta claridad. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu hogar necesitaba protección espiritual? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y tu vida. Vayan en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.